Queridos hermanos, muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. También cordial saludo de mi esposa e hijos. Y para comenzar, hermanos, como bien acaba de leer nuestro querido hermano Gino, vamos a leer y meditar en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 4 del 12 al 16. Para lo cual creo oportuno hacer una introducción a manera de recordar el contexto histórico y la consecuencia del pasaje. Porque inicia, como ustedes pueden observar, el primer versículo, porque la palabra de Dios, ese porque a consecuencia de qué viene. Entonces sería importante recordar la prédica anterior, hacer un pequeño repaso para poder centrarnos bien. Con respecto al contexto histórico, volvamos y recordemos que esta carta está siendo escribida a judíos que han creído en nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, pero que están sufriendo una persecución. Están siendo perseguidos por romanos y también siendo despreciados por su pueblo de raíz, que era los fariseos. Ellos ya no podían entrar en el templo, no podían participar, así quisieran, a menos que negaran a Jesucristo. Y ellos aquí estaban entrando, o seguramente muchos estaban cayendo en negar a Cristo para volver al templo, porque ellos se preguntaban, y hay que ponernos en su lugar, ¿nosotros estamos siguiendo al Mesías correcto? ¿Será que hemos creído realmente en aquel que la palabra nos promete? Porque nosotros estamos, si estamos creyendo en el Mesías, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué nos están matando? ¿Por qué nos están metiendo presos? Y a los judíos que supuestamente negaron a Cristo están tranquilos en su templo, siguen haciendo sacrificio, el sumo sacerdote sigue intercediendo por ellos. Y nosotros, ¿será que nos está haciendo falta la bendición del sumo sacerdote? Y por eso este desastre que estamos teniendo con respecto a la persecución. Es ahí el énfasis de la carta a los hebreos. El énfasis central es querer explicarles a todos esos oyentes que ya el templo había quedado inválido y que el único sumo sacerdote que ahora tenían y tenemos hasta el sol de hoy es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por eso el título de la prédica, pueden observar allí, Jesús, el gran y único sumo sacerdote. 3 divisiones tenemos en la cual pueden leer a modo de pregunta. La parte 1 dice, ¿por qué necesitamos un sumo sacerdote? Segunda pregunta, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Y tercera, ¿nos entiende nuestro sumo sacerdote? Bien, hermanos, habiéndoles recordado el contexto histórico, podemos observar entonces los versículos anteriores en el cual tuvo la responsabilidad de haberlo explicado nuestro querido presbítero Abel Cordier, donde el autor estaba atacando uno de los argumentos que quizás los judíos estaban usando en contra de ellos, y es que ustedes no están guardando el sábado y por ende están bajo maldición. Nieguen a Cristo y vuelvan al verdadero evangelio, digámoslo así, ¿no? Decían los judíos. Ustedes no están guardando el sábado, ustedes no están guardando el templo, no tienen sumo sacerdote. Y el autor ataca inmediatamente esa cuestión. Y le dice, cuidado, porque ya el día de reposo es Cristo. Ustedes van a tener paz, van a tener tranquilidad y dejan de olvidarse de las obras de sus manos para agradar a Dios si es que han entrado en Cristo. El verdadero reposo, dice así la palabra del Señor. Entonces, en ese punto le dice, Cristo es el verdadero reposo. No hay un día específico, ahora es, en pocas palabras, todos los días, desde el momento que usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador, usted está entrando en el reposo prometido por Dios. Cristo es el reposo. Entonces, ahora sí vamos a leer la parte que nos corresponde, versículo 12. Teniendo en cuenta, entren en Cristo, no sean como los que estuvieron en el Éxodo, que por no ir acompañada, el haber escuchado con fe, no pudieron entrar o no entraron en la tierra prometida, en la tierra del reposo. Escuchen y obedezcan con fe, crean en Cristo y entren en la promesa, en el reposo prometido, en la salvación.
Dice entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Acá podemos hacer un pequeño análisis bien importante y creo yo que esencial en la vida de todo creyente. Si usted, hermano, no cree en esta pequeña frase que acabamos de leer, en estas pequeñas palabras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted no cree que la palabra de Dios es viva y eficaz, en vano usted la está leyendo, hermano. Porque usted la está leyendo como un libro más, como una historia más, como quizás un cuento más que parece bonito. No, es palabra de Dios y está viva, sigue vigente hasta el día de hoy y es eficaz para con todos aquellos que con corazones humildes se acercan y se someten a ella para conocerla y vivirla de manera correcta, siempre pensando en glorificar y honrar al Señor. Esa es la idea principal acá, creer y tener la Biblia como palabra de Dios viva y eficaz. Seguimos leyendo, dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, si vemos y observamos la descripción que el autor está haciendo de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, discierne nuestros pensamientos, nosotros automáticamente caemos en reverencia de que estamos en un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él observa y sabe cada uno de nuestros movimientos, incluso de nuestros pensamientos. Esto debería causar en nosotros un temor reverente al actuar o hacer cualquier cosa que pretendamos hacer en su nombre primeramente y también en nuestras vidas cotidianas. Si decimos creer que la palabra, como indiqué en el comienzo, es viva y eficaz, vamos a creer la descripción que aquí el autor da. Pero también vamos a llegar a una conclusión, hermanos, si somos honestos todos acá. Es imposible vivir de acuerdo a lo que la palabra en sí exige en un creyente. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo a usted se le ocurre decir eso? Si la palabra de Dios, si lo dice, lo podemos hacer. Amén. Lo podemos hacer en Cristo, la cual lo cumplió en perfección. Pero vamos a profundizar y vamos a analizar el texto comparándolo con la misma escritura del por qué llegamos a esta conclusión. Sabemos que en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 25, se escribió alrededor del año 49. Se dice que fue la primera epístola que nuestro apóstol Pablo escribió. Y él allí da una descripción de lo que tiene que ser un creyente. No vamos a ir al Antiguo Testamento, donde tenemos los 10 mandamientos, porque allí también vamos a concluir. Hermano, me parece que es imposible cumplirlos de manera honesta, los 10 mandamientos al pie de la letra. Vamos al Nuevo Testamento. Dice Gálatas 5, 19 al 25, hermano. Los espero para que puedan ubicar sus escrituras. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Cómo debe ser la conducta de aquellos que han dicho y han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador? Leemos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Observamos entonces cuál es la conducta que debe tener todo creyente.
Pablo aquí nos está diciendo, hermano, que debemos de hacer todo lo que aquí dice, literalmente. Hermano, si somos honestos, en nuestras vidas, a veces de manera inconsciente, tenemos enemistades, pleitos, iras, a las cuales nos llevan a actuar de manera incorrecta, de manera que no agrada al Señor. Y por ende, estaríamos automáticamente descalificados, si somos honestos, ante la palabra del Señor, si realmente somos honestos, vuelvo y repito. No es que no queramos vivir de acuerdo a la palabra, es que somos incapaces, humanamente hablando, de vivirla, tal cual la palabra misma nos pide. Vamos entonces a leer Hechos 15, 36 al 41. Recordemos que Pablo es el que nos dicta este patrón de conducta que debe de tener de todo aquel creyente que ha dicho ser o aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Dice Hechos 15 del 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Si podemos observar aquí, Pablo tuvo una conducta quizás contraria a lo que él mismo se estaba enseñando. Él aquí muestra una conducta donde había falta de perdón, porque Marcos sí se había apartado de la obra, pero él tenía la intención de querer volver a participar, pero ya Pablo no quiso confiar más en él. Y dice la palabra, hubo tan desacuerdo que se separaron. Y el mismo apóstol Pablo nos dice que no puede haber disensiones ni separaciones dentro de la iglesia. Pero hubo tal desacuerdo que él agarró, se fue con Silas y Bernabé junto con Marcos, y cada quien tomó su rumbo. Entonces, parece contradictorio al mismo apóstol Pablo, ¿no? Que él nos enseña a actuar de una manera, pero la misma palabra nos revela que él mismo cayó en la transgresión de su misma enseñanza. ¿Y esto se debe a qué? Vamos a escuchar o a tener respuesta de sus propias palabras. Ahora vamos a Romanos 7, 14 al 24. Romanos 7, 14 al 24. Vamos a leer hasta el 24 a propósito. Después vamos a volver a regresar. Dice así Pablo en la palabra del Señor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como les digo, a propósito, vamos a leer hasta el 24 porque él mismo nos da la respuesta. Podemos observar entonces que Pablo nos está diciendo que todos aquellos que queremos servir al Señor tenemos la intención, pero que dentro de nosotros mora el pecado aún, o ese viejo hombre mora, y que a veces en circunstancias adversas o quizás en medio de
frustraciones, problemas, quizás usted no durmió bien, hermano, le dicen una mala palabra y usted lo que hace es automáticamente reaccionar y ponerse a la defensiva, quizás ofendiendo al hermano o diciendo algo que no quería decir en el momento, lo cual lo hace pecar. Y es pecado, no nos estamos justificando. Pero lo que les quiero mostrar y enseñar es por qué, como la pregunta lo dice, ¿por qué necesitamos nosotros un sumo sacerdote? Y usted me dirá, hermano, pero Pablo quizás no lo hizo porque él no conoció a Cristo directamente. Él no estuvo con Cristo. Él no recibió la enseñanza, aunque sería contradictorio decir eso porque Pablo dice que él recibió revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Pero el argumento que quizás usted está usando tiene razón. Él no estuvo y conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo, anduvo con él y quizás ese ejemplo no es válido. Bueno, está bien, hermano. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 13. Vamos acá a mencionar al apóstol Pedro. Y usted dirá, hermano, no vaya a empezar con Pedro que negó a Cristo, porque eso fue antes de la resurrección. Cristo todavía no, Pedro no tenía la convicción de nuestro Señor y por eso él lo negó. Sí, claro que sí, entendemos eso. Se arrepintió y fue perdonado también. Pero vamos a leer, este acontecimiento pasó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas 2, 11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo está denunciando públicamente al apóstol Pedro, ya habiendo visto a Cristo resucitado y teniendo plena convicción, nos muestra que sigue siendo hombre, que sigue viviendo en este cuerpo, que no resiste en circunstancias, al menos, o no de manera consciente o a propósito, haciendo cosas que no estaban bien, cayendo en la hipocresía, cosa que lo que leímos en Gálatas de palabras de Pablo también la condena. No debemos ser hipócritas, aunque él quizás no fue su intención hacerlo, pero siendo hombre, queriendo agradar a unos y a otros, cayó en la hipocresía, de manera que el mismo apóstol Pablo lo denunció. Entonces, hermano, ¿cuál sería el veredicto final al leer nosotros estos dos versículos ante la palabra del Señor? El veredicto final es culpable, hermano. Somos culpables, queramos o no querramos. Así usted tenga toda la intención. Y lamento decirle a uno, si es que cree que es perfecto, y espero que no es perfecto, que usted se va a equivocar y se seguirá equivocando lamentablemente. Quisiéramos no equivocarnos, quisiéramos no cometer errores, pero lamentablemente va a pasar, va a seguir sucediendo. Lo que tenemos que mostrar nosotros ante este tipo de actitudes es arrepentimiento, humildad y mansedumbre para reconocerlo y buscar solucionar, primeramente pidiendo perdón y orando al Señor que nos ayude, porque Él también nos va a ayudar y nos va a ir limpiando de todas esas actitudes que la palabra nos pide, nos exige que debemos tener, pero que no mostramos de manera perfecta. Entonces, hermano, si estamos entendiendo por qué necesitamos un sumo sacerdote entonces, si notan el punto de por qué necesitamos un sacerdote, porque somos imperfectos. Por nuestros propios medios es imposible llegar a la presencia del Padre. Por nuestros propios medios no vamos a entender o no vamos a hacer las cosas de manera correcta. Lo mismo que le está haciendo énfasis a los que están allí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuidado con ustedes negar al Mesías, se le está diciendo a estos hermanos que están dudando. ¿Y por qué le dice eso? Bueno, la misma palabra de Dios en Deuteronomio 18:18 les promete que levantará un profeta igual a Moisés, que harán bien en escuchar y obedecerlo, porque aquel que no escuche y no obedezca rendirá cuenta en el día del juicio por las palabras que escucharon y no obedecieron. En el Antiguo Testamento encontramos profecías que respaldan el punto de vista del autor. Ahora en el Nuevo Testamento, palabra directamente de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. ¿Qué enseñó Él? ¿Qué dijo Él? Tenemos entonces Juan 4,
16. Me corrigen, hermanos, si me estoy equivocando. Dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Gracias por corregirme. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el énfasis que viene después: nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestro Señor y Salvador fue radical y fue bien claro al venir, encarnarse y enseñar. No hay salvación fuera de Él. Él es el Hijo de Dios, Él es el sumo sacerdote y no hay otro camino. Por ende, cuidado, el autor vuelve e insiste: no nieguen a Jesús, por más adversidades que tengamos, por más persecución que estemos pasando, así los agarren, asesinen a sus hijos delante de ustedes como pasaba en esos tiempos, no nieguen a Cristo, permanezcan firmes en la fe, porque más adelante dice: no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen firmes para la salvación. Pero también tenemos otro versículo. Vamos a Mateo 10:32. Mateo 10:32, enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Por si acaso el que acabamos de leer no es suficientemente claro. En Mateo 10:32 dice nuestro Señor y Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré ante mi Padre. Otra vez, podemos observar entonces por qué la preocupación del autor ante estos hermanos. No nieguen a nuestro Señor y Salvador Jesús. No lo nieguen, permanezcan firmes. Si lo niegan, uno, ya no pueden obtener salvación porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Y dos, Él mismo enseñó que cualquiera que negare su nombre ante los hombres, Él lo negará ante su Padre. Esto puede aplicarse claramente en nuestras vidas, hermanos. Quizás no estamos sufriendo persecución, pero con estas teologías que están saliendo nuevas, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, donde te quieren decir que Cristo no es el único camino, no es la única verdad. Hay otros caminos también. Y usted, amén, usted está negando a Cristo. Usted está negando sus enseñanzas. Usted está dando la espalda a Cristo. Cuando viene otra religión diferente a decirle que usted es su hermano y que Él también es salvo, porque Él no va a ser salvo. Él cree en Cristo como un profeta. Él cree en Cristo, claro, como un hijo o como un hombre común, que era muy sabio. Usted, al decirle amén a esa enseñanza, usted está negando a Cristo, hermano. Usted está negando la deidad de Cristo. Usted está negando que Él es el Hijo de Dios y el único por quien podemos tener la salvación. Esto no quiere decir que usted va a agarrar y va a insultar a las personas, porque no estamos llamados a hacer eso. Pero con mansedumbre y humildad, usted debería, perdón, hermano, respeto su punto de vista, pero la Biblia que yo tengo dice que Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. La Biblia que yo tengo me enseña que cualquiera que niegue a Cristo, Cristo lo negará ante el Padre también. Entonces, también podemos aplicarla a nuestras vidas y tener temor, reverencia ante esas enseñanzas que vienen a nosotros y tener la valentía también de defenderla, porque a veces no es fácil, a veces cuesta enemistades dentro de nuestros propios círculos de amistades, enemistades de nuestros propios círculos familiares, y que tiene que ser necesario, hermano. Cristo mismo lo dijo: cualquiera, dicho sea de paso, que no negare o que no aborreciera a su madre, padre, hermanos, hijos, incluso su propia vida, no es digno de ser mi seguidor. Tiene que ser usted valiente. Valiente a la hora de defender lo que usted cree, lo que el Señor le ha revelado a través de la palabra. No seamos como aquellos que retroceden, sino como aquellos que permanecen firmes y se mantienen esperando al Señor y Salvador, Jesús de Nazaret. Amén, hermanos. Entonces nos queda claro quién es, o por mejor dicho, por qué necesitamos un sumo sacerdote. Somos insuficientes por nuestros propios medios para cumplir la palabra del Señor. Segundo punto, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? A estas alturas, hermano, usted me dirá: hermano, ya esa pregunta está de más. Ya nosotros tenemos claro quién es nuestro sumo sacerdote.
Y yo le diría, pues sí, deberían de tenerlo claro, porque hemos leído 4 capítulos del libro de Hebreos y esta es la tercera mención que se hace de Jesucristo como el único sumo sacerdote. La primera mención la hice yo en la introducción al libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, donde hace mención el sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador. En Hebreos 2 también vuelve a hacer mención de Cristo como sumo sacerdote. Versículo 4, nuevamente mención. Y hermanos, les adelanto, de aquí en adelante van a escuchar Jesucristo sumo sacerdote varias veces. Y ahí van a notar por qué. ¿Por qué la insistencia del que Cristo es el único sumo sacerdote? Una y otra vez, parece redundar, pero esto lo que aclara es la importancia que el autor le está dando, el énfasis de la escritura de ese libro completa, es aclarar que Cristo es el Señor y Salvador, único medio, único sumo sacerdote. No hay nadie más que Él. Pregunta entonces, hermanos, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Vamos a leer. Dice el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Vamos a leer qué significa, hermanos, qué quiere decir cuando dice que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo traspasó los cielos? Vamos entonces a leer Hebreos 1:3, explicación que hice, como les mencioné, en la introducción que hice al libro. Dice así la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Él murió, resucitó al tercer día y ascendió junto con el Padre, habitando en el verdadero tabernáculo. Tabernáculo no hecho por manos de hombre, sino en el tabernáculo real, en el celestial, donde intercede directamente por usted y por mí. Hebreos 9, 11 al 12. Dice así la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, nos queda claro quién es nuestro sumo sacerdote y cuál es su labor. Él está intercediendo. Él ascendió y está en el tabernáculo eterno, no hecho por mano de hombre, sino en el celestial, en el que tiene comunión directa con nuestro Padre celestial. Esa es la labor de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Hermano, sé que puede ser redundante la pregunta, pero ¿sí entendimos quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Sí está claro quién es nuestro sumo sacerdote? Vamos a hacer una lectura o una pequeña exégesis a lo que dice en el versículo 14. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué quiere decir el autor con retengamos nuestra profesión? Cuando investigamos la raíz etimológica de la palabra profesión en el griego, se puede conseguir que se pronuncia como homologeo, que quiere decir también todo aquello que decimos, hablamos, prometemos, declaramos. En resumidas palabras, el autor nos está diciendo: retengan todo aquello que ustedes han creído, retengan todo aquello que ustedes han prometido, retengan todo aquello que ustedes dicen creer. En resumidas palabras, actúen y vivan de acuerdo a lo que ustedes creen, que se vea reflejado en sus acciones. En el momento de la persecución, de la duda, de las angustias, de los problemas, que lo vamos a tener con toda seguridad, retengan firme la fe. No sean de los que dudan, vuelvo y les repito nuevamente. No sean de los que dudan y se echan para atrás. Sean de los que permanecen firmes, aunque quizás en ese momento no entendamos lo que está sucediendo. Quizás en ese momento no podamos entender por qué nos sucede lo que nos está pasando.
una pérdida familiar, pérdida de un trabajo, pérdida de un hijo, pérdida de quizás su matrimonio, hermano, pérdida directa de la relación con sus hijos. No, mi hijo no se convierte, le predico, le hablo y no se convierte. Voy a tener que usar otros métodos diferentes para ver si él entiende el Evangelio. No, hermanos, seamos de los que permanecen firmes, enseñando lo que la palabra dice, viviendo como la palabra dice, aunque las personas que nos rodean nos rechacen o los problemas que nos están pasando alrededor no los podamos entender. Permanezcamos firmes en lo que retengamos, lo que hemos hablado, lo que hemos confesado, lo que hemos prometido. En el momento que usted se bautiza, a menos en esta iglesia, nos paramos y hacemos una promesa de ser fieles a las Escrituras, de ser fieles a lo que ella pide en nuestras vidas. Retengamos fe, esa promesa, retengamos firmes esa promesa que hemos hecho. Eso es lo que el autor le está diciendo a estos hermanos que están allí, porque ellos también fueron bautizados, ellos también hicieron esa promesa, pero sin embargo, bajo esta circunstancia, que era bastante asfixiante, hay que reconocer que de verdad hay que estar en sus zapatos para poder comprenderla, él lo está llamando a decir, sean fieles a lo que han prometido, no vuelvan atrás. Prácticamente les está rogando, con un amor pastoral, con un amor que solamente el que ha entendido lo que significa el cielo y el infierno tiene por las almas que dudan. Porque sabemos que aquellos que niegan y echan atrás, se vuelven al mundo, hermanos, han perdido la salvación. Y ninguno de nosotros, estoy seguro, que quiere que nadie sea condenado. En mi caso, por ejemplo, por muy mala que sea la persona, yo no quiero que nadie sea condenado. Yo no quiero que vaya una eterna o un eterno sufrimiento viviendo separado de la comunión directa con nuestro Padre Celestial. Es lo más terrible que puede pasar cualquier ser humano, perder la comunión con Dios y quedar condenado a una eternidad sin Él, que es el infierno. Bien, hermanos. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 3. Dice, ¿nos entiende nuestro sumo sacerdote? La pregunta número 1 nos quedó clara. ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? Porque no somos suficientes. La pregunta número 2, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Ahora, esta pregunta es bastante sublime. ¿Nos entiende nuestro sumo sacerdote? Leamos entonces qué dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué el énfasis del autor en aclarar acá, pero sin pecado? Él dice, te entiende, él fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Él es un sumo sacerdote totalmente diferente. Y para eso hay que entender cuál era la labor del sumo sacerdote. Entonces vamos a explicar de manera breve lo que era el tabernáculo. En el tabernáculo nosotros podíamos encontrar el lugar de los sacrificios, Luego de los sacrificios podíamos entrar al lugar santo, donde estaban los sacerdotes, donde rendían culto a nuestro Padre Celestial. Ahí se podría observar un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero ¿qué hacía ese sumo sacerdote en el lugar santísimo una vez al año? Hermanos, los invito a buscar, por favor, Hebreos 9. Vamos a leer 9 del 6 en adelante. A ver, dice así la palabra del Señor. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto en el lugar santo. Pero en la segunda parte, o el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, o sea, por sus propios pecados, y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces podemos entender por qué él está haciendo énfasis. Él los entiende porque fue semejante a nosotros, pero sin pecado. La labor del sumo sacerdote era rendir sacrificios, pero primeramente los rendía por él,
porque él era un pecador también. Y después por los pecados del pueblo. Y dicho sea de paso, observen bien lo que quiere decir en el 7, terminando. El cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, el sumo sacerdote aún rendía sacrificio por aquellos pecados que ni usted sabía que cometía. O sea, quiere decir que nosotros, por muy santos que nos creamos, hay pecados que aún en ignorancia cometemos. Y que era labor del sumo sacerdote. Que también ahora los hace nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Él está ahí intercediendo y Él está rindiendo sacrificios por usted continuamente, aún por los pecados que usted ni siquiera se entera que cometió. A veces cometemos errores que nosotros no nos damos cuenta. Y un hermano se acerca y nos llama la atención. Hermano, mire, usted hizo esto o dijo aquello. Y uno, de verdad. ¿Y cómo no me di cuenta en ese momento? Bueno, a Dios gracias no me pasó nada porque de verdad me tuvo que haber pasado una consecuencia por lo que dije. Bueno, hermano, porque Cristo está intercediendo aún por esos pecados que usted comete, en ignorancia. Pero eso no significa que no te vayan a confrontar y que te vayan a llevar al conocimiento del propio pecado. Quizá más adelante te enteras y obviamente con humildad reconocer, pedir perdón y buscar solucionar. Y quizá habrán algunos de los que no nos enteremos. Pero esa es la labor. Entonces podemos entender por qué el autor dice, pero sin pecado. Él te entendió, Él se encarnó, se sometió a la vida humana, al cuerpo humano, pero no cometió pecado. Era imposible que Él cometiera pecado porque entonces no podría ser el sacrificio perfecto para poder cubrir nuestras iniquidades, como lo establece la profecía en Isaías 53 y como el mismo Juan el Bautista nos dice, ¿no? Cuando pronunció y vio a nuestro Señor y Salvador, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios, o que se le ofrecía a Dios, tenía que ser un Cordero perfecto, sin ningún tipo de defecto. Cristo fue perfecto y sin defecto, a pesar de que se sometió y vivió en medio de nosotros como hombre. Ahora, ¿cómo nos entendió? ¿Cómo es eso que fue nuestro Señor tentado en todo según nuestra semejanza? ¿En qué sentido fue tentado nuestro Señor en nuestra semejanza? Podemos encontrar a Mateo. En Mateo 4 podemos encontrar la tentación que Satanás mismo hace directamente contra él. Él está en el desierto guardando ayunos por 40 días, guiado por el Espíritu Santo, y allí, ya finalizando su ayuno, se le presenta a Satanás y automáticamente lo tienta. Si eres el Hijo de Dios, lo reta, ¿no? Convierte esa piedra en pan. Y Jesucristo, nuestro Señor, responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, lánzate, porque Cristo está. También le cita la Biblia. Satanás sabe de la Biblia, la conoce muy bien. Le cita el Salmo 91. Lánzate, porque Cristo está, que sus ángeles te guardarán y te librarán para que no caigas. Y el Señor, nuestro Señor y Salvador, vuelve y responde, no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación y la más grande de todas que Satanás le pudo haber hecho, lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, mira lo que tengo para ti, si solo te postrares y me adorar. Y nuestro Señor y Salvador también les vuelve a citar escritura. Escrito está, solo al Señor servirás y solo a Él adorarás. Amén. Entonces, podemos observar dos cosas. Claro que fue tentado como lo somos tentados todos nosotros. Quizás ninguno de nosotros fuese resistido a esa tentación, pero Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo la capacidad de hacerlo. Pero hay una enseñanza no menos importante. Siendo el Hijo de Dios, ¿con qué se defendió delante de Satanás? Con las Escrituras. Entonces, observamos movimientos el día de hoy que dicen, cuando tengas problemas, hermano, ora y agarra a Satanás por la cola y lánzalo con el techo. O golpéalo, repréndelo. Que tú tienes la autoridad de Dios. Y si lo quieres cachetear, hazlo también, que puedes hacerlo. Cuando el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, nos enseña que es con las Escrituras que nosotros tenemos que defendernos. Cuando Él viene hacia ti y decirte, tú eres incapaz, tú
Tú no eres lo suficientemente valioso para Dios. Tú no eres hijo de Dios. Nosotros tenemos que decir, Cristo está. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque yo creo en Cristo, tengo salvación y vida eterna. No es por lo que yo haga, no es porque quizás aparente ser perfecto. Eso es nada aceptable para Dios, insuficiente, trapos de inmundicia, nos dice el profeta Isaías, las obras que nosotros hacemos por nuestros propios medios. Es por la obra redentora de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, tengamos esta enseñanza en cuenta, hermano, que va a ser importante, sobre todo en estos días donde estas falsas teologías, estas falsas doctrinas que están influyendo, están entrándose en las iglesias, pervirtiendo y torciendo las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador y el mismo ejemplo que Él nos dio, podamos defenderla. ¿Cómo así, hermano, que en la oración yo puedo hacer esto, decir aquello, golpear, si la Escritura me dice, y el mismo Señor y Salvador me dice que es a través de la Escritura que yo puedo confrontar a Satanás? Es citando la Escritura y sometiéndome a ella, dicho sea de paso, porque nuestro Señor la cita al mismo tiempo que se somete. Amén. Entonces, sabemos que fue tentado directamente, pero también podemos ver que Él mostró síntomas que puede tener o que tenemos nosotros como seres humanos. Leemos Juan 11 del 11 del 33 al 35. Jesús nuestro Señor llora por la tristeza que hay alrededor por la muerte de Lázaro. Dice el versículo 11:35, dicho sea de paso, es el versículo más corto de la Biblia. Memorícenlo por si alguna vez le preguntan. El versículo más corto de la Biblia es Juan 11:35. Dice, Jesús lloró solamente. Entonces, Él mostró esa parte humana. Él lloró, sintió tristeza, se conmovió por lo que allí alrededor estaba pasando. Muchos pueden interpretar que se conmovió por la falta de fe. Otros interpretan que fue por la tristeza que había en el entorno que Él se conmovió y lloró. Pero lo cierto fue que lloró y mostró, al igual que nosotros, ese sentimiento. Podemos observar en Marcos 11, del 15 al 17. Jesús, nuestro Señor, se molestó con los vendedores y cambistas del templo. Se enfadó. Mostró esa cualidad que tenemos nosotros los seres humanos también, claro. Que si interpretamos bien el texto, es una molestia justificada, pues habían corrompido el templo de nuestro Dios, haciéndolo, como Él dijo, una guarida de ladrones, cuando había sido un templo para la adoración y la oración al Dios vivo y verdadero. Él mostró molestia. Vamos entonces a leer, hermanos, Mateo 26 al 39. Les leo. Dice, enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor acá, humanamente hablando, mostró temor. Un temor que quizá nosotros no vamos a entender en este mundo y en esta vida, hermano. Un temor que solamente Él pudo padecer. Y era el temor de perder la comunión con Dios al hacerse pecados por nuestra culpa. Porque Él fue un hombre sin mancha. Él vivió plenamente la comunión con Dios, una vida perfecta, sin defecto. Y Él se iba a someter al pecado del mundo para poder satisfacer la ira de Dios, que merecíamos recibir cada uno de nosotros. El temor de nuestro Señor y Salvador allí era sentir lo que era perder esa comunión con Dios por ese tiempo. Era un temor bastante sublime, bastante incomprensible para cada uno de nosotros y que nos debería de llevar a valorar y a entender, a amar con nuestros corazones de manera honesta el sacrificio que nuestro Señor hizo en esa cruz. Él se hizo pecado por nuestra culpa, para darnos y regresarnos la comunión con el Padre, para poder tener comunión junto con Él, para poder estar aquí como estamos hoy, hermanos, reunidos, buscando conocerlo a través de su palabra.
Bien, hermanos, vamos a repasar las preguntas del tema. ¿Quedó claro entonces por qué necesitamos un sumo sacerdote? Nos queda claro, hermanos, quién es nuestro sumo sacerdote. Y nos queda claro si nos entiende nuestro sumo sacerdote, humanamente hablando. Él nos entiende de manera perfecta. Él entiende cada una de nuestras situaciones. Él entiende cada una de esas adversidades que podemos estar pasando en nuestra vida. Cada uno de esos problemas, cada uno de los conflictos que estamos teniendo de nuestros hogares, esos quizás deficiencia económica, laboral que estamos pasando cada uno de nosotros. Esa deficiencia al no tener quizás una pareja a nuestro lado, una esposa, un esposo. Él nos entiende cuando somos incomprendidos por nuestros propios familiares dentro de nuestro hogar. Él te entiende de manera perfecta, hermano. Y por eso vamos a leer el versículo 15. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él dice, ya habiéndoles explicado esto, si ustedes entendieron, hermanos, con confianza, adelante. Acérquense al trono de la gracia y pidan. Ustedes ya no necesitan que venga un intermediario humano a pedir por ustedes. Ustedes tienen al sumo sacerdote al que pueden ir directamente al trono de la gracia. Gracias a la obra que él hizo en esa cruz, él rompió el velo, como dice el Mateo. Cuando él muere se rompe el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para entrar nosotros directamente gracias a esa obra en la cruz. Él dice, acérquense, hermanos, con confianza. Vayan antes de buscar un psicólogo, antes de buscar un pastor, que no estoy diciendo que no lo busquen. Primero arrodíllese en su casa y hable directamente con nuestro Señor y Salvador y díganle, Señor, no entiendo esto, estoy sufriendo, estoy pasando necesidad, la enfermedad que estoy teniendo, ayúdame, dame ese consuelo que solamente tú puedes dar. Y yo sé por fe que tú lo puedes dar. Pero si no es tu voluntad o no es la voluntad del Padre, quizás solucionar el problema directo que estamos teniendo en ese mismo momento, danos la paz, danos el gozo y danos la tranquilidad para poder mantenernos firmes y sostener la fe que nos has regalado. Ayúdanos. Pidamos con confianza, hermano, con fe. No duden que ustedes tienen a un mediador que los escucha en el momento y que está junto con ustedes, acompañándolos en esas adversidades que pueden estar pasando en su vida. Él entiende perfectamente, te entiende perfectamente. Ve a Él en oración. Búscalo a Él primeramente. No vayas buscando por fuera lo que ya tienes en tu corazón. Si eres un creyente en Cristo, el Señor y Salvador. Entonces, hermanos, para concluir, caminemos con confianza, sabiendo que no depende de nosotros nuestra salvación, sabiendo que tenemos un sumo sacerdote que intercede aún por aquellos errores o pecados que cometemos sin darnos cuenta. Tratemos de vivir en confianza y cuando venga Satanás a decirnos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, respóndale con confianza, usted tiene razón, no soy digno, nunca lo he sido ni lo seré. Gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque solo por Él y a través de Él que nosotros tenemos la salvación y la vida eterna, hermano. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración para así concluir la enseñanza del día de hoy. Padre, te queremos dar gracias. Gracias por esta reunión que hemos tenido el día de hoy. Pues reconocemos que si hemos llegado hasta aquí, ha sido por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor. Gracias por nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. Gracias por ese sacrificio que Él hizo en esa cruz. Y ayúdanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu a comprender ese misterio tan grande. Ayúdanos a entenderlo para poder servirte con reverencia. Guárdanos del error, guárdanos de las tentaciones. Y pon en nuestros corazones el querer buscarte de manera sincera, de manera honesta, de manera reverente, Señor. Con confianza, como lo dice tu palabra. Con plena confianza,
de que tú nos escuchas e intercedes y respondes nuestras oraciones. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret te lo pedimos así. Amén.